Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast. La verdad, hace muchos meses que no publico nada y simplemente te voy a explicar lo que pasó. No tenía previsión de parar los episodios del podcast. Tenía pues todos los episodios hasta diciembre grabados, los publiqué y luego en enero cuando tocó el día de volver a grabar, empezó unas obras justo debajo del local en el que yo estaba antes y pues simplemente fue imposible poder grabar porque estaba todo el día picando el suelo, las paredes y bueno, no podía grabar en condiciones. Y luego al mismo tiempo me encontré un nuevo local con más sitio, más espacio para poder tener mi centro y más aulas. Y pues hice la mudanza y luego estuve en renovaciones, reparaciones y de hecho pues he enlazado una cosa con la otra y a día de hoy todavía tengo alguna renovación que estar haciendo. He tenido una fuga de agua. Llevo 3 semanas pues con obreros que vienen también a arreglar un poquito. Y esta mañana que ya tengo un huequito dije ya está, ese es mi momento de volver al podcast. Porque tengo muchísimas cosas que compartir contigo. Y yo hoy simplemente quiero volver a unos básicos, unos fundamentos de la adquisición de idiomas, porque me parece importante y muchas veces es algo que no es glamour, no es sexy, no es wow, fantástico, no es purpurina, pero simplemente es la forma en la que nuestro cerebro está hecho para poder adquirir un idioma y es la forma en la que todos los profes de idiomas tendríamos que estar enseñando idiomas. Como siempre digo, todo lo que te cuento es acerca de los idiomas, pero muchas veces cuando yo luego expando un poquito los campos, ¿no?, en los que me formo, me doy cuenta que muchos de esos principios también los podemos encontrar en otras áreas, pero simplemente yo no enseño mates, no enseño biología, no enseño historia, geografía y por eso es importante que sepas que eso es específicamente para didáctica de los idiomas. Puede funcionar también con otras asignaturas, no lo dudo, pero no soy para nada experta en otras asignaturas. Y quiero volver a esos fundamentos porque también a veces yo cuando estoy haciendo las formaciones hay muchos profes que me dicen pero es que es increíble eso, tal, eso, ¿cómo no lo podíamos haber hecho antes? Y porque muchas veces lo vemos en la universidad de forma muy teórica, pero nunca nos enseñan cómo lo podemos hacer una vez que estamos delante del alumnado, que es lo que yo siempre intento hacer con mis formaciones, ese puente entre la teoría y luego pues la práctica real, qué hacemos, qué decimos, cómo interactuamos. Y es de verdad lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé como profesora. Y yo creo que cualquier persona que empieza su carrera le tendríamos que dar esos pasitos. No voy a ir exponiendo todos los principios de adquisición de idiomas, pero he elegido los 5 más importantes para mí. Y el primer es la comprensión antes de la producción. Y también eso yo creo que es un error bastante común, que tenemos la sensación que una persona domina un idioma porque sabe producir. Pero el proceso de adquisición de idiomas pasa antes por la comprensión. Y por eso es muy importante enfocarse en nuestras clases en la comprensión auditiva, primero, porque es el primer canal, y lectora, cuando estamos con etapas que lo permitan. Si estamos en infantil, si estamos en primer ciclo de primaria, pues no, nos quedamos en la comprensión auditiva. Y eso es importante hacerlo antes de esperar de que el alumnado produzca el idioma. ¿Por qué? Porque la consecuencia de producir es haber recibido suficiente comprensión, suficiente input. Porque es la única forma en la que nuestro cerebro pueda internalizar las estructuras, el vocabulario de una manera más natural. Si lo hace de manera más explícita, con los típicos ejercicios de reglas de gramática, de fill in the gap y de practicar,
o de las listas de vocabulario por temática. No digo que está mal y yo siempre creo que esto está muy bien cuando llegamos a niveles intermedios, niveles avanzados para ir afinando. Pero aún así, la comprensión es importante antes de la producción. Así que antes que hacer cualquier actividad de producción, empieza con actividades de comprensión. El segundo principio es el input comprensible, interesante y contextualizado. Y también a veces tengo profes que me dicen, no, pero es que yo doy mucho input. Sí, pero ¿cómo es tu input? ¿Cuál es la calidad de tu input? Y primero de todo tiene que ser comprensible. Y muchas veces nosotros pensamos que es comprensible porque vamos con cuidado, pero hay que ir con cuidado multiplicado por 1000. Y siempre yo cuento la misma anécdota. Lo siento si ya me has escuchado decirla en mis formaciones, pero una vez yo me ponía incluso la mano en la barriga y como que me rascaba la barriga y yo estaba diciendo tengo hambre. Y estuve haciendo, no sé, no me acuerdo lo que contaba y contaba algo, pues con tengo hambre, etc. Y para mí era muy obvio y era muy comprensible. Hasta que una alumna me dijo, pero no estás embarazada. 10 o 15 minutos después se enteró de que tengo hambre no significaba estoy embarazada, sino que significaba lo de tener hambre. Y por eso, pues, lo que es obvio para nosotros no siempre lo es para una persona que no tiene conocimientos, que está en un nivel principiantes, pero también a veces con intermedios y avanzados podemos tener malentendidos, contrasentidos y nos equivocamos. Así que es importante, pero es que ese input no solamente tiene que ser comprensible, sino también tiene que ser interesante, porque si no, pues nuestros alumnos se desconectan, empiezan a hablar entre ellos y es cuando empiezan los problemas de comportamientos. Pero es que además tiene que ser contextualizado. Y contextualizado significa contextualizado de verdad. Y para mí, siempre lo digo, el contexto es un conjunto de frases que tienen sentido, cohesión, lógica entre ellas. Coger una palabra y hacer una frase es el principio de la contextualización, pero no lo es todo. La contextualización es que hay varios elementos que forman el contexto. Yo siempre me gusta hacer analogías, es como si coges un cuadro y hay un cuadro, un lienzo en blanco y pones una silla. Y pones, pues, hay una silla. Vale. Pero si en ese cuadro empiezas a poner una silla dentro de una habitación, con una cama, con la tele, y hay un niño que está leyendo un libro encima de la cama, esto ya te contextualiza muchísimo más que simplemente un lienzo en blanco y una silla, y hay una silla en un lienzo. Eso, vale, contextualizo un poquito porque hay otras palabras que vienen alrededor de esa palabra que queremos enseñar, pero realmente contexto, hay poco. El tercer principio es la exposición repetida. Repite el vocabulario, las estructuras gramaticales en diferentes contextos. Porque la repetición ayuda a consolidar el aprendizaje. Primero necesitamos repeticiones para anclarlo en nuestra cabeza, dejar de hacer ese vaivén en nuestra cabeza de, esa palabra significa esto en nuestra lengua materna, pero es que luego la repetición y sobre todo repetición espaciada significa que vamos a retener a largo plazo y que vamos a anclar definitivamente esa representación mental de esa palabra y no vamos a estar pensando, a ver, espera, ¿cuál era esa palabra para decir esto? Pues no. Cuarto principio que me parece uno de los más importantes y que cambia literalmente es la interacción significativa. Hay que hacer actividades que requieren interacción auténtica y significativa. Una interacción auténtica y significativa no es ejercicio 1, frase A, ¿quién quiere? Y ya, no.
Eso es aburrido. Cuando os hablaba antes del input comprensible, contextualizado, interesante, eso no es un input contextualizado ni interesante. Y es importante utilizar el contexto de la clase, el contexto real que tenemos y espontáneo de la clase, porque tiene muchísimo más significado interactuar dentro de ese contexto real que, venga, vamos a hacer un roleplay. Que ya sabéis mi opinión sobre los roleplay y la forma que podemos cambiar para hacerlo bien. Y finalmente me voy a parar en el quinto principio de adquisición, la corrección implícita. Sí, vamos a corregir los errores, pero de manera sutil, sin interrumpir el flujo de comunicación, reformulando las oraciones incorrectas en lugar de hacer correcciones directas. Eso es la clave. Una persona se da cuenta, y seguramente que si tú tienes hijos pequeñitos, cuando están empezando a hablar, pues tú no le dices, aquí no has conjugado bien el verbo amar al presente del indicativo. No, simplemente le repites la forma correcta de decir las cosas. Y así lo va internalizando. Pues lo mismo con nuestros alumnos en clase, se dan cuenta de, vale, no se dice así, se dice así. Y sobre todo, uno de los principios que hoy no he hablado, pero que me parece muy importante, pero quiero hacer un episodio solamente sobre lo de bajar el filtro afectivo, de no sentir miedo al hablar un idioma y sobre todo en hablar un idioma en una clase delante de otro grupo de personas. Cuando haces esto, da igual. Te diría que da igual lo que estás haciendo, los contenidos, ya vas a ver cambios. Y eso es la clave número 1. Así que dime lo que te ha parecido, lo que te parece más difícil, quizás, implementar en tus clases y así pues yo te puedo hacer un episodio sobre esto. Que tengas un buen día.